Bien, en esta cuarta entrega de la práctica número 7 del estudio del ciclo frigorífico en la máquina de aire acondicionado, vamos a ver la instrumentación con la que contamos para intentar trazar ese ciclo frigorífico que sigue el fluido dentro de la máquina, así como los intercambios de energía entre las baterías fría y caliente de la máquina y el medio ambiente. Lo primero que medimos son las condiciones ambientales y para ello contamos con una estación meteorológica que podéis ver aquí. Es este aparato pequeñito pero que es bastante preciso y que nos está indicando cuáles son la temperatura de bulbo seco, es decir, la temperatura normal del aire y su humedad relativa, 22,6 y 53,3%. Esas son las condiciones del aire sin perturbar, llamémosle así, está suficientemente apartado de la máquina como para no verse influido por las corrientes que los ventiladores de la máquina van a generar. Este va a ser el aire que vamos a considerar que va a ser aspirado por estos ventiladores cuando pase por las baterías caliente o fría respectivamente. El segundo grupo de instrumentos con el que contamos son los manómetros. Y aquí tenemos 4 manómetros de esfera que podéis ver ahora mismo aquí en primer plano. 3 podéis ver que son de color rojo y 1 de color azul. En realidad los que nos interesan son únicamente los 2 del medio. El azul indica la temperatura baja y por tanto presión baja, y el rojo que está a su derecha, temperatura alta y presión alta. En la máquina frigorífica se usa este tipo de código de colores y en ellas se da la circunstancia de que presión baja coincide con temperatura baja y presión alta con temperatura alta. Para leer, pues simplemente nos acercamos a la esfera y medimos. Buscamos la escala correspondiente. Si por ejemplo queremos medir en bar, en este caso en el manómetro de baja presión, el manómetro azul, los bares están en rojo y es la segunda esfera y nos está dando una presión de aproximadamente 4 bar. En cambio, en el otro manómetro, el manómetro que indica la alta presión, también aquí la segunda escala es la de bar, en este caso es negra, y nos está indicando que la presión de alta pues aproximadamente pues son 11,8 bar. Bien, con estos dos datos vamos a considerar que son las dos únicas presiones que tenemos, presión de alta y presión de baja, ya que consideraremos que los procesos entre la salida del compresor y la entrada en el expansor será alta presión, y entre la salida del expansor y el retorno hasta la entrada al compresor tendremos baja presión. El siguiente grupo de mediciones que haremos será de temperaturas, y para ello contamos con este data logger, registrador almacenador de datos. El funcionamiento aquí es muy sencillo. Aquí están, hay una serie de sondas que corresponden a todo ese cableado que podéis ver detrás, que están puestos en puntos estratégicos del ciclo. Simplemente dándole aquí a esta rueda, pues tenéis, vais pasando de canal. En el caso del canal 201 nos indica que hay una presión de 21 grados Celsius, bueno, 20,9 ha cambiado ahora mismo. Luego el canal 2 está vacío, el 3 tiene otra presión y así otra temperatura, y así sucesivamente nos vamos moviendo por todo el ciclo, pues viendo las temperaturas que se van produciendo en los distintos puntos. Ya veis que unas temperaturas son más bajas, otras son más altas, como corresponde al funcionamiento de la máquina frigorífica. Para todo ello hay unos códigos tenéis un esquema, vamos a verlo ahora mismo. Para el modo frío este es el esquema, lo tenéis en el guión de apunte y también lo tenemos aquí en una gráfica, o sea, en unos carteles en el laboratorio, y nos está indicando cada sonda a qué punto del ciclo frigorífico corresponde. El ciclo frigorífico lo tenemos aquí abajo y en él, pues ya digo, se ve una correspondencia, hay una correspondencia entre puntos termodinámicos y las distintas sondas. La siguiente medida que haremos son medidas eléctricas, y para ello contamos con este equipo, que es un polímetro, si queréis un multímetro, que nos va a medir la tensión y corriente. Y para ello contamos con unas pinzas amperimétricas
para hacerlo. La tensión se mide en bornes, se mide abriendo una de estos registros, porque todos miden lo mismo, poniendo el selector, lo ponemos primero en voltios de alterna, de corriente alterna, lo tenemos puesto en voltios de corriente alterna. Ahora mismo está midiendo 0 y bueno, pues si aquí abriéramos esta caja, vamos a hacerlo, vamos a abrir la caja. Ponemos ahí los dos polos y ya vemos que nos está marcando la tensión de 224 voltios, ¿no? La tensión se mide en paralelo con los dos pinzas puestas en paralelo en la toma de corriente. Hay que suponer que todas las tomas de corriente dan la misma corriente, es lo que se llama una fuente de tensión infinita. Y para medir la intensidad, lo que tenemos que hacer es mover primero, por supuesto, el selector, lo ponemos en amperios de alterna, en la escala de 40, porque no vamos a llegar a tanto, y aquí tenemos, la abrimos, perdón por el traqueteo, la abrimos, las pinzas, rodeamos uno de los conductores y ya podemos leer aquí la intensidad, que son pues aproximadamente 6 amperios, 599, 601, bueno, pues 6 amperios es la intensidad que están viendo. En realidad esto habría que haberlo puesto perpendicular. Esta espira hay que ponerla perpendicular, pero como tengo que girar para que veáis, pues bueno, pero por ahí está. Vale. Con esto ya tenemos las medidas eléctricas. Luego hay una última medida eléctrica, que esa la hago yo, que es medir la intensidad, de la misma manera que se ha medido aquí, pero medirla en el compresor, la intensidad que alimenta el compresor.